Durante 10 años pensé que mi marido trabajaba de noche. Decía que estaba en un almacén, en el turno de noche, haciendo horas extra para mantenernos. Le creí. Creí cada palabra. Entonces, una noche, recibí una llamada y descubrí dónde estaba realmente. No era un almacén. No era trabajo. Y en ese instante, la vida que creía tener se desmoronó por completo. Soy Sara. Tengo 38 años. Daniel y yo estuvimos casados 14 años. Nos conocimos de jóvenes y pensé que teníamos una buena vida, una vida normal. Siempre he sido una persona tranquila, paciente. La gente solía decirme que era leal hasta la médula, y supongo que tenían razón. Nuestro matrimonio tenía un ritmo sencillo. Yo trabajaba en una oficina estándar de 9 a 5. Él trabajaba en el turno de noche. En eso se basaba todo nuestro mundo, mis días y sus noches. Él se iba a su trabajo sobre las 8 de la noche, justo después de cenar. Llegaba a casa temprano por la mañana, normalmente sobre las 6 o las 7. Siempre parecía exhausto, o sea, realmente agotado. Olía a café barato y rancio, y a veces a cigarrillos, algo que yo odiaba. Decía que fumaba para mantenerse despierto en los turnos largos. Su uniforme siempre consistía en unos vaqueros viejos y una sudadera oscura. Decía que el almacén estaba sucio y que no tenía sentido llevar nada bonito. Y casi todas las mañanas se arrastraba hasta la cocina, se servía otro café y decía exactamente las mismas palabras. Ha sido una noche difícil. Nunca dudé de él, ni una sola vez. ¿Por qué lo haría? Pensaba que hacía todo esto por nosotros, por nuestra familia, para salir adelante. Hablaba del dinero extra, de las horas extras, de cómo nos ayudaría a ahorrar para una casa más grande o para unas vacaciones de verdad. Vivíamos en un tranquilo pueblo suburbano. Nuestra casa era pequeña pero limpia. El césped estaba cortado. Desde fuera parecíamos estables, parecíamos un matrimonio cualquiera. Pero ahora me doy cuenta de que nunca tuve ni idea de lo que hacía Daniel al salir por esa puerta. Yo solo llenaba los espacios en blanco. Me lo imaginaba levantando cajas, conduciendo una carretilla elevadora, tomándose un breve descanso bajo las duras luces fluorescentes de una sala de descanso. Había construido una película entera en mi cabeza de su otra vida, la vida que vivió mientras yo dormía. Resulta que sí tuvo otra vida, simplemente no fue esa. Su familia ayudó a mantener la historia. Fueron los actores secundarios de su mentira. Su madre, Diane, fue su mayor defensora. Siempre estaba hablando y hablando de lo duro que trabajaba Daniel. Me llamaba y me decía que tenía suerte de tener un hombre tan dedicado. Decía que otros hombres de su edad salían con sus amigos, pero Daniel trabajaba para su familia. Lo hacía parecer un héroe, como si estuviera haciendo un sacrificio increíble por mí. Y cuando vi lo cansado que estaba, lo agotado que parecía, le creí. Tenía sentido. Su hermano, Roger, también formaba parte de ello, pero de una manera más discreta. Roger siempre fue un poco escurridizo y un poco difícil de leer. Si alguna vez mencionaba que Daniel parecía especialmente agotado o que estaba trabajando demasiados turnos, Roger simplemente asentía con la cabeza. Decía algo vago como, sí, solo está trabajando. Mirando hacia atrás, nunca sonó genuino. Parecía una frase que le habían dicho que dijera. Pero en ese momento simplemente lo ignoré. Me dije a mí mismo que le estaba dando demasiadas vueltas. Eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿no? Le das el beneficio de la duda. Encuentras razones para creer la historia, no para cuestionarla. Empezaron a aparecer las primeras grietas reales en nuestro dinero. Era una fuga lenta, no una inundación, tan lenta que al principio ni siquiera la noté. Mi salario era decente y estable. Su paga de horas extra debería habernos dado un buen colchón. Pero nuestros ahorros nunca parecían crecer. Simplemente se quedaban estancados. A veces incluso bajaban unos cientos de dólares. Le pregunté al respecto una vez, quizá 8 años después de la mentira. Tenía una historia preparada. Siempre tenía una historia. Dijo que el almacén había estado reduciendo las horas extras, así que sus sueldos eran un poco más bajos. Dijo que esperaba que se recuperara pronto. Parecía plausible. Las empresas hacen eso. Así que lo dejé pasar. Entonces empecé a notar pequeñas retiradas de efectivo inexplicables de nuestra cuenta conjunta. $50 por aquí, $100 por allá.
Nunca una cantidad enorme, pero pasaba un par de veces al mes. Cuando lo mencionaba, él también tenía una respuesta para eso. Necesitaba botas de trabajo nuevas. Tenía que comprar una herramienta especializada para una máquina nueva en el almacén. Estaba contribuyendo con la jubilación de un compañero de trabajo. Las excusas siempre eran pequeñas, siempre creíbles. Y no quería ser esa esposa, la que interroga a su marido por cada dólar. Quería confiar en él. Y lo hice. El problema es que Daniel tenía un pasado con el dinero. Antes de casarnos, su familia solía hablar de sus hábitos financieros en voz baja. Era su forma educada de decir que era irresponsable. Cobraba un sueldo y se le acababa en una semana. Tenía deudas con la tarjeta de crédito. Me prometió, me juró, que todo eso era cosa del pasado. Me dijo que conocerme, casarse y construir una vida de verdad lo había cambiado. Dijo que ahora era otra persona. Tenía muchísimas ganas de creerle. Lo amaba. Así que elegí creer en esa promesa. Durante 14 años, construí mi vida sobre esa base. Recuerdo un año, cerca de las fiestas, que nuestras finanzas estaban especialmente ajustadas. Sugerí que redujéramos los regalos, que fuéramos prácticos durante un año. Daniel se quedó muy callado y luego se puso a la defensiva. Dijo que no deberíamos tener que vivir así, no con lo mucho que trabajaba. Me hizo sentir vergüenza siquiera por sugerirlo. Más tarde ese mismo día, lo oí hablando por teléfono con su madre, Diane. Estaba en la otra habitación, pero tenía la voz tensa. No pude entender todas las palabras, pero lo oí mencionar las facturas y decir que se las estaba arreglando. Parecía acorralado. A la mañana siguiente, Diane me llamó. Su tono era dulce, pero el mensaje era cortante. Me dijo que tenía que dejar de presionar a Daniel con el dinero. Dijo que él estaba haciendo todo lo posible y que mi preocupación solo le estaba complicando las cosas. Tenía esa forma de darle la vuelta a todo, de hacerme sentir como si yo fuera la equivocada, como si estuviera siendo desagradecida y exigente, así que eché para atrás. Me sentí culpable. En otra ocasión, unos años después, Daniel llegó a casa con horas de retraso después de su turno. Era casi mediodía. Lo había llamado una docena de veces y saltó directamente al buzón de voz. Estaba empezando a entrar en pánico. Finalmente llamé a su hermano, Roger. Le pregunté si había tenido noticias de Daniel. Roger se quedó callado un momento. Parecía, no sé, nervioso. Me dijo que no me preocupara. Dijo que probablemente le habían pedido a Daniel que cubriera a alguien en el último minuto. Dijo que pasaba a veces. Una hora después, Daniel entró, con aspecto destrozado. Me contó exactamente la misma historia que Roger. Dijo que su amigo Mike tuvo una emergencia familiar y que tuvo que cubrir el resto de su turno. Las historias eran idénticas. Parecía demasiado ordenado, demasiado ensayado. Sentí ese nudo familiar en el estómago. Ese que dice, algo no cuadra aquí. Pero lo reprimí. Tenía que hacerlo. Toda mi identidad residía en ser la esposa de Daniel, en formar parte de este equipo que trabajaba por un futuro compartido. Cuestionar su historia habría significado cuestionarlo todo. Mi matrimonio, mi propio juicio, la última década de mi vida. Era más fácil creer la mentira. El agotamiento era la parte más convincente de su actuación. Pasaba sus días libres, sus fines de semana, durmiendo principalmente. Siempre estaba recuperándose. Si mis amigos nos invitaban a salir, casi siempre decía que estaba demasiado cansado. No lo entiendes, Sara, decía. Ese tipo de trabajo físico te agota. Sentía lástima por él. Lo excusaba ante nuestros amigos y familiares. Dan está agotado del trabajo, les decía. El turno de noche es brutal. Me convertí en su portavoz, su jefa de relaciones públicas. Defendía a un hombre que no necesitaba defensa, por un trabajo que no tenía. Estaba sosteniendo toda la fachada y ni siquiera me daba cuenta. Él interpretaba el papel también. Sabía lo que era estar cansado. Se frotaba los ojos, se quejaba de que le dolía la espalda. Hablaba del nuevo incompetente del almacén o del gerente que siempre lo estaba presionando. Creó todo un elenco de personajes a partir de su trabajo falso. Estaba Dave de envíos, el viejo Peterson, que estaba a punto de jubilarse, el joven que siempre estaba con el teléfono. Los conocía a todos por su nombre. Le preguntaba, ¿cómo está Dave? Y él tenía una respuesta. El mismo Dave de siempre, quejándose de su exesposa
Era un mundo completo y detallado que él había inventado y me invitó a mirar dentro lo justo para que pareciera real. Mirando hacia atrás había otras pequeñas cosas, cosas que en aquel momento parecían insignificantes. Nunca tuvo amigos en el trabajo. En 10 años no conocía a nadie de ese almacén. Decía que los turnos eran escalonados y que la gente se mantenía apartada. Otra excusa que sonaba bastante plausible. Nunca celebraba fiestas navideñas en la empresa. Decía que en el almacén no hacían ese tipo de cosas. Nunca traía un recibo de sueldo a casa. Recibía sus cheques directamente y decía que todos los recibos estaban en línea. Cuando le pedía verlos, solo para ayudar con el presupuesto, se irritaba. Me acusaba de no confiar en él. Lo convertía en una pelea, así que lo dejaba. Era más fácil que pelear. Ahora me doy cuenta de que contaba con eso. Contaba con mi paciencia y calma. Contaba con que no quisiera causar problemas. Mi propia personalidad, lo que yo creía mis puntos fuertes, mi lealtad, mi confianza, fueron las herramientas que usó para engañarme. Su madre, Diane, cumplió su papel a la perfección. Cada vez que tenía una pequeña duda, ella era quien la disipaba. Una vez le comenté que Daniel parecía más estresado de lo habitual, no solo cansado. Enseguida se lanzó a un monólogo sobre lo desagradecida que es la generación más joven. Dijo que en su época, las mujeres apreciaban a un marido que trabajaba duro y no lo cuestionaban. Hizo que pareciera que yo estaba fracasando como esposa. Ella era la guardiana del secreto familiar. Su trabajo era gestionarme, mantenerme en la oscuridad, y era muy, muy buena en su trabajo. La mentira no era solo sobre un trabajo falso, era sobre todo. Era sobre quién era él, era sobre quiénes éramos nosotros. Todo nuestro matrimonio, durante al menos una década, se construyó sobre cimientos de arena. Pensé que éramos un equipo. Pensé que estábamos juntos en esto, pero no era así. Estaba sola en esto, y él estaba en otro lugar completamente distinto. Pasé 10 años preparándole el café por la mañana, escuchando sus historias falsas sobre su trabajo falso. Pasé 10 años preocupándome por él, compadeciéndome de él, defendiéndolo. Estaba casada con un fantasma, un personaje que él inventó, y lo peor es que lo ayudé a construirlo. Creí tanto en él que lo hice realidad. Fui el público de su espectáculo unipersonal y le di una ovación de pie todas las noches. Entonces llegó la llamada telefónica. Era un miércoles por la noche, sobre las 11. Daniel se había ido a trabajar unas 3 horas antes. Yo estaba en la cama, leyendo un libro. Sonó el teléfono. Era un número desconocido, lo cual era inusual. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Dije hola. Había una mujer al otro lado. Parecía vacilante. Me preguntó si hablaba con Jessica. Dije que no, que se había equivocado de número. Se disculpó. Estaba a punto de colgar, pero luego hizo una pausa. Preguntó: «Disculpe, ¿es este el número de Daniel Miller?» Dije que sí, que era su esposa, Sara. Hubo un largo silencio en la línea. Podía oír a otras personas hablando de fondo y el tintineo de vasos sonaba ocupado. La mujer al teléfono bajó la voz. Parecía que intentaba que no la oyeran. Me dijo que trabajaba en un bar cerca de un sitio al que iba Daniel. Dijo que llamaba de parte de su amiga Jessica, con quien Daniel debía encontrarse. Había conseguido mi número por error, pensando que era el de Jessica. No entendí. Le dije que mi marido estaba en el trabajo. Trabajaba en un almacén al otro lado de la ciudad. Hubo otra pausa, una pausa larga. Entonces la mujer dijo algo que me dejó sin aliento. Dijo: «Señora, no sé cómo decirle esto, pero su marido no está en el trabajo». Me quedé allí, con el teléfono en la mano. No podía hablar. Ella siguió hablando, con voz tranquila y apresurada. Me dijo que estaba en un sitio calle abajo de su bar. Un bar clandestino de cartas. Dijo que estaba allí casi todas las noches. Dijo que muchos hombres iban allí y lo perdían todo. Los llamó hombres con hábitos de dinero. Entonces pronunció las palabras que lo destrozaron todo. Lleva años viniendo. Hace muchísimo tiempo que no trabaja. Volvió a disculparse y colgó. Me quedé en medio de mi silenciosa habitación, con el teléfono pegado a la oreja. El silencio de la casa era ensordecedor. Mi mente daba vueltas, intentando comprender lo que había dicho. No podía ser verdad. Era un error, una broma cruel.
Pero el nudo en el estómago, ese que había estado ignorando durante años, había vuelto. Y esta vez gritaba. Miré el reloj. Eran las 23:15. Me puse una chaqueta encima del pijama. Cogí las llaves del coche. No tenía ningún plan. Solo sabía que tenía que comprobarlo por mí misma. La mujer había mencionado el nombre de la calle. Estaba en una zona de la ciudad a la que rara vez iba. Una zona industrial con algunos bares destartalados y tiendas viejas. Estaba a unos 20 minutos en coche. Me temblaban las manos en el volante todo el tiempo. Me repetía que estaba loca, que llegaría, no vería nada y volvería a casa sintiéndome ridículo. Quería equivocarme. Nunca había deseado equivocarme tanto en mi vida. Encontré la calle. Estaba oscura y casi desierta. Había una pequeña puerta sin señalizar entre una lavandería cerrada y un bar. Una sola bombilla tenue brillaba encima. Este tenía que ser el lugar. Aparqué el coche al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para que no me vieran. Apagué el motor y las luces y esperé. Me quedé allí sentado en la oscuridad durante lo que me pareció una eternidad. Quizás una hora, quizás 2. Observé la puerta. Unos hombres entraban y salían, alejándose apresuradamente en la noche. Empecé a pensar que estaba equivocado, que la mujer había mentido o se había equivocado. Estaba a punto de arrancar el coche e irme a casa, para olvidar que esto había pasado, y entonces la puerta se abrió de nuevo. Un grupo de 4 hombres salió. Se reían de algo, y uno de ellos era Daniel. No llevaba su ropa de trabajo, llevaba una camisa bonita, la que le regalé para su cumpleaños. No parecía cansado, parecía lleno de energía, vivo. Estaba con un grupo de hombres que reconocí de la ciudad. Eran hombres de los que se hablaba en susurros, hombres conocidos por tener problemas de dinero, por apostar, hombres cuyos sueldos parecían no llegar nunca a casa. Mi marido, allí de pie con ellos, riendo, no podía respirar. Sentía como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Lo observé mientras se despedía de los otros hombres, se subía a su coche y se marchaba. No en dirección a nuestra casa, sino a otro lugar. Me quedé sentada allí en mi coche, a oscuras, frente a un lugar que desconocía. El hombre que acababa de ver era un desconocido. El marido cansado y trabajador que creía conocer, el que llegaba a casa oliendo a café y agotamiento, no existía. Era un personaje, una ficción, y llevaba 10 años viviendo con su fantasma. Esa noche, la mentira no solo quedó expuesta, quedó destruida. Conduje a casa, no recuerdo el viaje, entré en nuestra casa. La casa que se suponía que él debía pagar trabajando. Todo parecía igual, los cuadros en la pared, el libro que había dejado en la mesita de noche, pero todo era diferente, todo era parte de un decorado, un escenario para una obra en la que no sabía que estaba. Me senté en el borde de nuestra cama, la cama que compartíamos, y esperé. Llegó a casa a su hora habitual, un poco después de las 6 de la mañana. Entró e hizo la rutina, la misma rutina que había hecho miles de veces antes. Suspiró, se frotó los ojos y comenzó a caminar hacia la cocina. Me vio sentada en la cama. Parecía sorprendido. «Oye, te levantaste temprano», dijo. Luego dijo la línea que siempre decía. Fue una noche difícil esta. Solo lo miré, no dije nada. Por primera vez, lo vi todo tal como era. No era agotamiento, era una actuación. Y ni siquiera era buena. La confianza no solo se había roto. Me di cuenta de que nunca había existido. Era una historia que me había contado a mí misma. Esa noche no perdí un matrimonio. Desperté de un sueño. Me di cuenta de que había pasado una década de mi vida completa y completamente sola. Las palabras flotaban en el aire silencioso de nuestro pasillo. Una tenue cortina entre el hombre que creía conocer y el desconocido que estaba frente a mí. Ha sido una noche difícil. Lo dijo como siempre, con un suspiro cansado que en su día me había despertado compasión. Ahora solo era ruido. La banda sonora de una obra que duró una década, y por fin había leído las notas del programa. No me moví del sillón. Sentía el corazón frío y pesado en el pecho, pero mis manos apoyadas sobre la tela desgastada permanecían completamente quietas. Pasó junto a mí, arrastrando los pies hacia la cocina. Sus botas resonaban con el familiar y cansado roce sobre el suelo de madera. Todo formaba parte de la actuación.
La caída de hombros, la forma en que se frotaba la nuca, la profunda exhalación al llegar a la encimera. El telón había caído, pero él seguía en el escenario. No sabía que el público ya se había ido a casa. «¿Sara?», llamó desde la cocina. «¿Estás despierta hasta tarde?». No era una pregunta. No respondí. Solo escuché los sonidos que había memorizado durante 10 años. El tintineo de su termo al colocarse en la encimera de granito. El chorro de agua al llenar un vaso. El suave clic de la puerta del refrigerador. Cada sonido era una mentira. Regresó a la sala de estar, con un vaso de agua en la mano, y finalmente pareció notar la quietud, lo extraño de la escena. No me estaba levantando para saludarlo. No le estaba preguntando si Frank, de recepción, finalmente había arreglado la transpaleta. Solo lo estaba observando y por primera vez lo estaba viendo de verdad. La leve capa de sudor en su frente no era de transportar cajas. Era el residuo de adrenalina y whisky barato. Las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos no eran de mirar fijamente las hojas de inventario bajo luces fluorescentes. Eran de la tensión de ver girar las cartas y la suerte agotarse. «¿Estás bien?», preguntó, frunciendo el ceño con preocupación practicada. Dio un paso más cerca. «Te ves pálido». Mi voz, cuando salió, me resultó desconocida. Era plana, hueca, carente de la calidez a la que estaba acostumbrado. «¿Dónde estabas, Daniel?». Se detuvo. La actuación flaqueó. Por una fracción de segundo lo vi en sus ojos. No confusión, sino pánico animal puro. Era la mirada de algo acorralado, pero era un profesional. La máscara volvió a su lugar. Soltó una risa corta e incrédula. «¿De qué estás hablando?». «Estaba en el trabajo». «¿Dónde más podría estar?». Hizo un gesto vago con la mano libre, como si el almacén estuviera justo afuera de nuestra puerta principal. «Fue una noche larga. El inventario es un desastre». Le creí. Durante 10 años creí cada palabra. Eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿no? Rellenas los huecos, construyes el mundo que te describen. En mi mente había construido ese almacén, ladrillo a ladrillo imaginario. Podía oír el eco de las carretillas elevadoras, oler el cartón polvoriento e imaginar la máquina expendedora donde él compraría su café rancio. Incluso había inventado una cara para su supervisor, un hombre de aspecto cansado llamado Bill. Todo era un miembro fantasma, una parte de mi vida que podía sentir, que dolía con la realidad, pero que nunca había estado allí. «Recibí una llamada esta noche», dije, mi voz tan firme como la mano de un cirujano haciendo el primer corte. «De un lugar llamado The River's End. Una mujer te estaba buscando, para Danny Boy. Dijo que se suponía que te encontrarías con alguien llamada Jessica». El color desapareció de su rostro. El vaso de agua en su mano tembló, una pequeña y perfecta traición a su compostura. No dijo nada. Solo me miró fijamente, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor en cámara lenta y silenciosa. Me di cuenta de que todo nuestro matrimonio estaba construido sobre cimientos de arena y la marea acababa de llegar. «Fui allí, Daniel», continué. Y las palabras me salían con más facilidad ahora. Conduje hasta la dirección que me dio. Un parque industrial junto a la vieja carretera. No había letrero en la puerta. Te vi salir. Lo observé, esperando la confesión, a que se rompiera la presa. En cambio, volvió a su programación. Negó con la cabeza, un poco demasiado rápido. «Sara, eso es una locura. Debes haber estado soñando. Estaba en el almacén. Pregúntale a Roger. Le dejó unos papeles a papá antes. Él te puede decir». «Roger, por supuesto». Su hermano escurridizo y nervioso. El facilitador pasivo. Pensé en todas las veces que Roger había venido, respaldando las historias de Daniel con afirmaciones vagas e incómodas. Sí, Dan dijo que anoche era un oso de verdad. Mirando hacia atrás, nunca sonó genuino. Sonó como una línea que le habían dicho que dijera. «No», susurré. La palabra fue cortante. «No te atrevas a meter a tu familia en esto. Ya lo saben, ¿verdad? Siempre lo han sabido». Su boca se abrió y se cerró. Era un pez en el anzuelo, jadeando, buscando otra mentira que funcionara. Al no encontrarla, hizo lo que yo esperaba. Cogió el teléfono,
Sus dedos, que antes creía callosos por el trabajo, revolotearon por la pantalla. Llamaba a su madre, la portera. Se llevó el teléfono a la oreja, con la mirada fija en la mía, suplicante. «Mamá», dijo, con la voz quebrada por una angustia fingida. «Soy yo, Sara. No está bien. Está diciendo locuras». Me puse de pie. Sentía las piernas débiles, pero me sujetaron. Caminé tranquilamente hacia él y le quité el teléfono. Estaba tan aturdido que me dejó. Puse el altavoz y lo dejé en la mesa de centro, entre nosotros. La voz de Diane, empalagosa y preocupada, llenó la habitación. «Daniel, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo ahora?» Ahora. Esa palabra me lo dijo todo. No era la primera vez que yo era un problema que había que controlar. «Cree que no estaba trabajando», dijo Daniel, con la voz cada vez más aguda por el pánico. «Cree que estaba en otro lugar». «Oh, por Dios», suspiró Diane, un sonido practicado y cansado. «Sara, cariño, ¿estás al teléfono?» «Daniel trabaja muy duro para ti, para tu casa. Sabes lo cansado que se pone. A veces cuando estás tan agotada, tu mente te juega malas pasadas. Probablemente solo estés preocupada y hayas tenido una pesadilla». Fue magistral. En un suspiro me había pintado como delirante, desagradecida y histérica. Yo era el público de su espectáculo unipersonal. Y cuando dejé de aplaudir, su madre estaba allí para decirme que había malinterpretado la trama. Me incliné y hablé con claridad al teléfono. Lo vi, Diane. Vi a dónde va realmente cada noche. Hubo una pausa, un latido de silencio puro y frío al otro lado de la línea. Luego un clic. Había colgado. La caballería no venía. La mentira se había vuelto demasiado grande para defenderla. Daniel miró el teléfono, luego a mí. El actor había desaparecido. El personaje del marido trabajador se había desvanecido. En su lugar había un hombre que no reconocí. Su rostro era una máscara de desesperación y miedo. Parecía pequeño, patético. «Sara», empezó, dando un paso hacia mí, con las manos extendidas. «Por favor, ¿podemos hablar de esto?» Retrocedí un paso. El aire a su alrededor se sentía tóxico. 10 años respirándolo y solo ahora me estaba dando cuenta de que era veneno. La mentira no era una fuga lenta. Era la atmósfera misma de nuestro hogar. Estaba en la pintura de las paredes, entretejida en las fibras de la alfombra, depositada como polvo en cada superficie. Me giré sin decir nada más y caminé hacia nuestro dormitorio. La habitación que habíamos compartido, la cama donde se desplomaba cada mañana, fingiendo un agotamiento que no se ganaba. Saqué mi vieja maleta de lo alto del armario. Aterrizó en la cama con un suave puff, levantando una pequeña nube de polvo. Me siguió, su voz un susurro frenético. «¿Qué estás haciendo? Sara, para, no hagas esto». No respondí. Abrí los cajones de la cómoda, saqué sudaderas, vaqueros, calcetines. No los miré. Eran solo cosas. La vida que representaban no era real. Mis manos se movían con una extraña y distante eficiencia. Era como si estuviera viendo a alguien más empacar. Un personaje de película tomando una decisión que yo llevaba mucho tiempo esperando. La cuenta de ahorros estancada. Las constantes y pequeñas retiradas de efectivo que él justificaba como dinero para el almuerzo o gasolina para la camioneta. La forma en que se estremecía si le pedía ver un recibo de sueldo. Las grietas habían estado ahí todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado ocupada tapándolas, demasiado preocupada por la integridad de la estructura como para admitir que los cimientos estaban podridos. «Por favor», suplicó, agarrándome del brazo. Su toque se sentía extraño, eléctrico y equivocado. Me estremecí y me aparté. «No me toques», dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Cerré la cremallera de la maleta. No pesaba, una década de mi vida, y solo me llevaba unas pocas mudas de ropa. Pasé junto a él. Salí del dormitorio, que era nuestro escenario, y regresé a la sala de estar, que era nuestro set. Me seguía, un fantasma en su propia casa. Sus súplicas desesperadas eran solo ruido de fondo. En la puerta principal, me detuve y me giré para mirarlo por última vez. Estaba de pie en medio de la habitación, un hombre vacío en una casa construida de mentiras. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las persianas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Parecía confeti gastado después del final del espectáculo.
Sara, te amo, dijo con la voz quebrada. Podría haber sido la única verdad que había dicho en toda la noche, pero ya no importaba. Era una línea de un guión que ya no leía. No sé quién eres, dije. Entonces abrí la puerta, salí al amanecer y la cerré tras de mí, dejando al fantasma de mi esposo solo en su teatro vacío. La puerta principal se cerró con un clic tras mí, con un sonido tan suave, tan definitivo, que pareció tragarse los últimos 14 años de mi vida. Mi mano estaba firme en el pomo, mis movimientos precisos, no había lágrimas. El shock los había quemado, dejando un espacio frío y vacío donde solía estar mi corazón. Caminé hacia mi auto, la pequeña bolsa de lona golpeando mi pierna. Era la bolsa que Daniel usaba para el gimnasio cuando todavía fingía ir. No miré hacia atrás a la casa. No podía. La casa era el escenario, era la pieza principal del escenario para la actuación de una década que había confundido con un matrimonio. Cada cojín que había dispuesto, cada comida que había cocinado, cada noche que había permanecido despierta, escuchando el sonido de su llave en la cerradura, todo era parte de la producción. Y yo era el público de su espectáculo unipersonal, el único público. El motor arrancó y las luces del tablero parpadearon, iluminando la tela desgastada del asiento del pasajero donde ahora estaba la bolsa. Es curioso, las cosas que empacas cuando tu mundo se acaba. Un cepillo de dientes, una sudadera limpia, mi portátil. Lo esencial para una vida que ya no tenía forma. Había dejado atrás los álbumes de fotos, la porcelana de la boda, el fantasma de un hombre que nunca conocí realmente. Conduje. No tenía destino, solo una dirección. Lejos. Las calles de los suburbios, por lo general tan familiares y reconfortantes, parecían extrañas bajo el resplandor naranja y monótono de las farolas. Cada casa silenciosa albergaba una vida con la que ya no podía identificarme. Eran también escenarios, ¿o era yo la única que había estado viviendo en una ficción? Mi mente, finalmente liberada del ancla de la mentira de Daniel, comenzó a vagar por el pasado. No era un torrente de recuerdos, sino una auditoría lenta y dolorosa. Vi las pequeñas retiradas de efectivo de nuestra cuenta conjunta, las que él había justificado como dinero para el almuerzo o gasolina para la camioneta. $50 por aquí, 100 por allá. Una fuga lenta, no una inundación. Un drenaje cuidadoso y metódico de nuestra sangre vital que yo había sido demasiado confiada para ver. Recordé a Roger, su hermano, en una barbacoa familiar hace 2 veranos. Le pregunté cómo era el almacén, intentando entablar conversación. Se quedó paralizado, con un perrito caliente a medio comer en la mano, sus ojos mirando a Daniel en busca de un salvavidas. Es grande, balbuceó, antes de necesitar de repente ir a revisar la parrilla. Su nerviosismo no era solo ansiedad social, era la incomodidad de un mal actor que olvida sus diálogos. Y Diane. ¡Ay, Diane! Su voz resonó en mi cabeza, impregnada de esa preocupación empalagosa. Sara, sabes lo mucho que trabaja para ti. No le añadas más estrés. Cada vez que cuestionaba la falta de $100, cada vez que me preguntaba por qué nuestra cuenta de ahorros estaba tan estancada, ella estaba allí. No era solo una facilitadora, era una guardiana, vigilando la entrada a la verdad, haciéndome sentir como la villana por simplemente llamar a la puerta. Nuestro matrimonio no estaba construido sobre cimientos de arena. Era una estructura que Daniel construyó y su familia ayudó a fortificar contra mí. Después de 20 minutos conduciendo sin rumbo, vi el letrero brillante de un motel de carretera. The Starlight Inn. Su promesa de alojamiento barato y anónimo era lo más atractivo que había visto en toda la noche. Pagué en efectivo. Los nuevos billetes de $20 parecían moneda de un país extranjero. La habitación olía a limpiador rancio y a un tenue humo de cigarrillo. La colcha tenía un estampado geométrico rígido en tonos marrones y dorados. Era fea e impersonal, y por eso me sentía agradecida. No había recuerdos allí. Era una pizarra en blanco. Dejé caer la bolsa de lona al suelo, sin molestarme en deshacer la maleta. Me senté en el borde del colchón rígido, con las llaves del coche aún aferradas en la mano. El silencio fue lo primero que noté. Durante 10 años, la quietud de mis noches había estado definida por la ausencia de Daniel.
Era un silencio lleno de propósito. Él trabajaba, proveía, sacrificaba. Había idealizado ese silencio. Me había envuelto en él como en una manta, orgullosa del hombre que soportó las luces fluorescentes y los suelos de hormigón de un almacén por nosotros. Este silencio era diferente, estaba vacío, era el sonido de la nada, el sonido de una mentira que por fin había dejado de ser contada. Mi portátil fue lo único que saqué de la bolsa. Lo coloqué sobre el pequeño escritorio de aglomerado y lo encendí. Mis manos se movían con una escalofriante sensación de propósito. Había un último rincón del escenario que necesitaba ver, el que siempre había estado en la sombra. Las finanzas. Inicié sesión en nuestro portal de banca en línea. Eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿no? Compartes todo. Un nombre, una casa, una cuenta bancaria. La cuenta corriente estaba baja, pero eso era normal a fin de mes. Se me cortó la respiración. Hice clic en la pestaña de la cuenta de ahorros, la que llamábamos nuestro fondo para el futuro, a la que había contribuido con cada sueldo durante 14 años, la cuenta para el pago inicial de una casa más grande, para los hijos que nunca tuvimos, para una vida que se suponía que estaba a la vuelta de la esquina. La cifra en la pantalla era $417,32. Me quedé mirando, actualicé la página, cerré la sesión y volví a iniciarla. $417,32. No era un almacén, no era trabajo, era esto. 10 años de mis contribuciones, 10 años de sus supuestas horas extras, 10 años de nuestro futuro, se habían ido. Hice clic en el historial de transacciones. Era un cementerio de nuestros sueños, retiros pequeños y persistentes, transferencia en línea, retiro en cajero automático. Cientos de ellos, que se remontaban a años atrás, vaciando nuestra vida desde dentro. Cada transacción era una mentira. Cada una era una noche que había pasado sola, creyéndole. Un sollozo finalmente rompió la fría conmoción. Un sonido seco y desigual, arrancado de mis pulmones. No lloraba por el dinero. Lloraba por la magnitud de la traición. Estaba casada con un fantasma que me había robado la vida sistemáticamente mientras dormía. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación en penumbra. El nombre brilló con una familiaridad repugnante. Daniel. Lo vi vibrar 3 veces antes de que mi mano se moviera, como por voluntad propia para responder. Lo puse en altavoz y lo dejé en el escritorio junto al portátil con su evidencia condenatoria. Sara, gracias a Dios, ¿dónde estás? Su voz era una expresión de pánico y alivio. El marido preocupado. No dije nada. Cariño, por favor, solo dime dónde estás. Podemos hablar de esto. Solo me malinterpretaste. Mi voz, cuando salió, fue plana, desprovista de toda emoción. Estoy mirando nuestra cuenta de ahorros, Daniel. La línea se quedó en silencio por un segundo. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, buscando el guión correcto, la mentira correcta. Sé que se ve mal, comenzó, su voz cambiando a un tono más suave y suplicante. Iba a decírtelo, iba a devolverlo todo, solo me metí en un agujero. ¿Un agujero de 10 años? Pregunté. La pregunta no tenía acaloramiento, era una simple solicitud de datos. No empezó así, dijo con la voz quebrada. El sonido practicado y patético de un hombre que sabía cómo jugar para ganarse la compasión. Solo era un juego, una forma de desahogarse. Fue una noche difícil esta, ¿sabes? Dijo la línea. Realmente dijo. La línea. La que me había dado de comer miles de veces después de sus turnos de noche ficticios. Una risa amarga e histérica casi escapó de mis labios. Yo era el público de su espectáculo unipersonal, y ni siquiera se molestaba en escribir material nuevo. ¿Quién es Jessica? Pregunté, mis ojos fijos en la pantalla de televisión en blanco de la habitación del motel. Otra pausa, más larga esta vez. Ella es una amiga, del juego. A veces organiza cosas, no es nada, Sara, lo juro. Una mentira dentro de una mentira. El engaño era tan complejo, tan reflexivo, que probablemente ya ni siquiera sabía cuál era la verdad. No era solo un mentiroso, era un agujero negro de engaño, atrayendo todo y a todos a su órbita. A mí, su madre, su hermano. Estuve casada con un extraño, dije,
más para mí misma que para él. No, no digas eso, suplicó, alzando la voz con desesperación. Estaba perdiendo a su público. Me conoces, Sara, me conoces. Pero no lo sabía. Conocía el personaje que interpretaba, el esposo cansado y leal, el hombre que olía a café rancio y polvo de almacén, el hombre que nunca existió. El verdadero Daniel era el hombre al otro lado de este teléfono, un jugador desesperado luchando por evitar que su espectáculo terminara. No me vuelvas a llamar, Daniel, dije. Mi voz sonaba tranquila. Era la calma de un cirujano haciendo un corte final y limpio. Sara, espera. Colgué la llamada. Me quedé allí sentada en el silencio vibrante de la habitación del motel barato. La pantalla brillante de mi portátil era un monumento a mi propia estupidez. La rabia llegó entonces, pero no era intensa ni fuerte. Era una furia gélida que se instaló en lo más profundo de mis huesos. Era la rabia de ser subestimada, la rabia de que mi confianza, mi paciencia, mi amor fueran utilizados como un recurso para ser explotado hasta que se agotara. Me levanté y caminé hacia la ventana, apartando la pesada y polvorienta cortina. Abajo pasaban algunos coches por la carretera oscura y desierta. Miré mi reflejo. En el cristal, una figura pálida y sombría se recortaba contra la negrura de la noche. La mujer del reflejo era una desconocida. El espectáculo había terminado. Las luces se habían apagado y yo estaba solo en la oscuridad. Los números de la aplicación bancaria brillaban con una luz estéril e indiferente. 417.32. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el botón de actualizar, como si al pulsarlo de nuevo pudiera arreglar una errata, un fallo del sistema. Pero la cifra no cambió. Era un hecho definitivo y brutal. Un punto al final de una condena de 10 años. Nuestro fondo para el futuro, la cuenta que con tanto orgullo habíamos nombrado, a la que aportaba cada día de pago sin falta, era un fantasma. El dinero se había esfumado. El suelo de mi vida, que ya se había agrietado en aquel terreno de grava, se desmoronaba por completo, dejándome suspendido en el aire frío y enrarecido de la habitación del motel. El zumbido del mini nevera llenaba el silencio. 10 años de mi vida, mi sacrificio, mi fe. Todo ello sumaba $417.32. Revisé el historial de transacciones. Fue una muerte por 1000 cortes. Una fuga lenta, no una inundación. $100 por aquí, 200 por allá. Retiro en cajero automático, decían las descripciones, cada una pequeña lápida digital. Estaban lo suficientemente espaciados como para pasar desapercibidos si no mirabas. Y yo nunca miraba. ¿Por qué lo haría? Eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿no? No miras. Las excusas volvieron a mí, un coro repugnante de mentiras que había consumido voluntariamente. El alternador del coche que necesitaba ser reemplazado. $300. La endodoncia de emergencia que juró haber pagado en efectivo. $500. La vez que le había prestado dinero a un compañero de trabajo del almacén, un tipo llamado Mike, cuya esposa había enfermado. Mike no existía. El almacén no existía. El dinero no había ayudado a nadie. Había sido introducido en una ranura o deslizado sobre una mesa de fieltro en una habitación que olía a cerveza rancia y desesperación. Yo era el público de su espectáculo unipersonal y había estado dándole una ovación de pie durante una década. Cerré la aplicación y dejé caer el teléfono sobre la colcha rígida y estampada. Mi cuerpo estaba entumecido, una cosa pesada e inútil. Pensé en la casa, nuestro pequeño y pulcro escenario suburbano. Pensé en la foto enmarcada sobre la repisa de la chimenea, la de nuestra boda. Daniel sonríe, con las comisuras de los ojos arrugándose. Lo miro, con el rostro alzado, irradiando una especie de confianza pura e inquebrantable que ahora parecía pura idiotez. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo pudo ser tan ciega? Pero yo no era idiota. Ahora lo sé, era una compañera, era una esposa que creía en el hombre con el que se casó. La sofisticada crueldad de la mentira no residía en su tamaño, sino en su meticulosa construcción. Daniel no solo había mentido, había construido un mundo entero para que yo viviera, con un elenco de personajes y un guión diario.
Era un arquitecto del engaño. Mi teléfono vibró sobre la colcha. Un mensaje de Daniel. ¿Dónde estás? Estoy muerta de preocupación. Me quedé mirando las palabras. La actuación continuaba. Incluso ahora, atrapado y expuesto, seguía haciéndose el marido preocupado. No respondí. Un minuto después, otra. Sara, por favor. Lo malinterpretaste todo. Estabas cansada. Ven a casa y podemos hablar. Malinterpretado. La palabra era como una cerilla encendida. No había malinterpretado la imagen de él, lleno de energía y riendo, saliendo por una puerta sin señalizar. No había malinterpretado a la mujer que preguntaba por Jessica por teléfono. Y desde luego no había malinterpretado una cuenta de ahorros con 10 años de mi vida desangrada. Le di la vuelta al teléfono, boca abajo. No podía dormir. Me quedé allí tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos del motel, el traqueteo de la máquina de hielo en el pasillo, el sordo rugido de un camión en la carretera cercana. Cada sonido me recordaba que estaba a la deriva, desconectada de la única vida que había conocido. Comprendí que todo nuestro matrimonio estaba construido sobre cimientos de arena, y yo era la única que no sabía que vivíamos en la playa. Salió el sol, proyectando una luz tenue y gris a través del hueco de las cortinas baratas. No había dormido. Me sentía vacía, pero la histeria de la noche anterior se había enfriado, convirtiéndose en algo duro y pesado en mi pecho. Parecía pena, pero era más nítida. Era la sobria claridad de la supervivencia. Mi teléfono tenía una docena de llamadas perdidas de Daniel y 3 de Diane. No necesitaba escuchar los mensajes de voz. Ya podía oírlos. El de Daniel sería una mezcla frenética de fingida preocupación y creciente ira. El de Diane sería empalagoso, rebosante de dulzura manipuladora. Pensé en ella entonces, en todas las pequeñas maneras en que había ayudado a consolidar sus mentiras. Recordé una barbacoa hace 2 veranos. Mencioné casualmente que me frustraba que nuestros ahorros no crecieran más rápido. Soñaba con una cocina nueva. Diane me había puesto la mano en el brazo, sus anillos fríos contra mi piel. «Ay, Sara, cariño», dijo, su voz una suave reprimenda. «Sabes lo mucho que trabaja ese hombre para ti. Esas noches son brutales para su cuerpo. Lo último que necesita es sentir que no te da lo suficiente». Me hacía sentir pequeña, me hacía sentir codiciosa. En retrospectiva nunca sonó genuino. Sonaba como una frase que él le había pedido que dijera. Sus palabras no se trataban de protegerlo, se trataban de proteger el secreto. Ella no era su madre en ese momento, era su portera. ¿Y Roger? Con sus ojos esquivos y sus respuestas de una sola palabra cada vez que preguntaba por Daniel. Él era el guardia, paseándose nervioso junto a la puerta. Todos estaban involucrados, toda la familia era una conspiración. Borré el registro de llamadas sin escuchar y bloqueé sus números. Daniel, Diane, Roger, uno por uno. Cada toque en la pantalla era un pequeño y satisfactorio clic, el sonido de una cerradura girando. Me di una ducha, dejando que el agua hirviendo corriera por mi espalda. Estaba lavando algo más que la suciedad de la noche en vela. Estaba tratando de lavar 10 años de agotamiento fantasma, del olor a café rancio que había imaginado en su ropa, de una vida que meticulosamente había ayudado a inventar. Cuando salí y me miré en el espejo empañado, vi a una extraña. Sus ojos estaban hinchados y oscuros, pero claros. Por primera vez en una década, estaban bien abiertos. Me puse la ropa de ayer, parecían un disfraz de otra vida. Salí de la habitación del motel y me adentré en la luminosa e indiferente mañana. No sabía dónde iba, pero por primera vez el camino era mío. Me subí al coche y conduje hasta que vi un pequeño restaurante independiente con un letrero de neón de abierto. Dentro me senté en una cabina de vinilo rojo. Una camarera de rostro amable y cansado me ofreció una taza de cerámica gruesa y la llenó de café. «¿Qué te pongo, cariño?», preguntó. «El Grand Slam», dije, sorprendiéndome con las palabras. Era una bandeja enorme de huevos, bacon, salchichas y tortitas. Daniel siempre había sido el que pedía desayunos copiosos, alegando que necesitaba cargar después de una noche difícil. Yo siempre pedía algo pequeño, un yogur
o una tostada, consciente de nuestro presupuesto. Cuando llegó la comida, me comí cada bocado. Pagué con mi tarjeta de débito, la vinculada a mi cuenta personal, la pequeña que guardaba para mis almuerzos y cafés. Sentí que era la transacción más importante de mi vida. Mientras daba el último sorbo a mi café, mi mente se desvió hacia la llamada que lo había empezado todo. La mujer de la voz áspera. ¿Está Jessica ahí? ¿Quién era Jessica? ¿Era otra mujer a la que Daniel le mentía? ¿Una novia a la que había estado manteniendo con mi dinero? ¿O era alguien más peligroso? ¿Una corredora de apuestas? ¿Una usurera? El nombre flotaba en el aire, un hilo suelto de un tapiz de mentiras que ni siquiera había empezado a desentrañar. La cuenta de ahorros vacía era el daño que podía ver. Tenía la horrible sensación de que era solo el principio. La verdadera deuda, la que no se podía medir en dólares y centavos, seguía ahí fuera, esperando en la oscuridad. Dejé una generosa propina en la mesa. Salí al sol y respiré hondo. El aire era fresco y limpio. Tenía $417, medio tanque de gasolina y un coche lleno de fantasmas. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo era quien estaba al volante y me iba en coche. $417. El número brillaba en la pantalla del teléfono del motel barato, una baliza verde enfermiza en la oscuridad. $417,32 para ser exactos. Lo miré fijamente, mi cerebro se negaba a procesar la información. No era una errata, no era un fallo de la aplicación, era una declaración final. Un punto al final de una condena de 10 años que ni siquiera sabía que estaba cumpliendo. El fondo del futuro, así lo llamábamos. Un nombre que ahora parecía una broma pesada. Era para la entrada de una casa más grande, para un viaje a Italia, para los hijos que nunca llegamos a tener. Era la prueba tangible del duro trabajo de Daniel, el producto de todas esas noches que supuestamente pasó luchando con palés y conduciendo una carretilla elevadora bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Cada semana, una pequeña transferencia automática. Cada semana, otro ladrillo en los cimientos de nuestro futuro. Unos cimientos que ahora me daba cuenta que eran de papel. No lloré. La impresión fue demasiado fría para las lágrimas. Fue una sensación física, un entumecimiento gélido que empezó en mi pecho y se extendió por mis extremidades hasta que me sentí como si estuviera encerrada en un bloque de hielo. Estaba casada con un fantasma, un hombre que solo existía en mi cabeza, un personaje que había ayudado a crear. Y la vida que creía que estábamos construyendo era un decorado para su espectáculo unipersonal. Recordé. El análisis comenzó lentamente, un engranaje oxidado girando en mi mente. El dinero. Siempre se trataba del dinero. El cajero automático está fallando otra vez, decía tirando la cartera sobre el mostrador. Necesito un poco de efectivo para comer esta semana. Y se lo daba. $20 por aquí, 40 por allá. No era nada. Dinero para gastos, el precio de la comodidad. Eso es lo que haces cuando confías en alguien, ¿no? No cuestionas las cosas pequeñas. No auditas a la persona con la que compartes la cama. Recordé la vez que mencioné con delicadeza la cuenta de ahorros. Fue hace unos 2 años. Había estado mirando anuncios inmobiliarios en línea, soñando. Siento que ya debería ser más, ¿sabes? Dije, intentando sonar despreocupada. Su rostro se tensó. Fue un cambio sutil, un endurecimiento apenas perceptible alrededor de sus ojos, pero lo vi. Sara, las horas extras ya no son lo que eran. La situación es difícil. ¿No crees que estoy trabajando lo suficiente? La culpa fue instantánea y abrumadora. Me había sentido tan pequeña, tan desagradecida. Allí estaba él, sacrificando sus noches, llegando a casa, oliendo a café rancio y agotamiento, y yo cuestionándolo. Yo era la que estaba equivocada. Diane, su madre, lo había reafirmado unos días después, durante su llamada semanal. Daniel mencionó que estabas preocupado por el dinero, dijo, con la voz impregnada de esa dulzura empalagosa y artificial. Cariño, tienes que entender la presión que tiene. Ese hombre movería cielo y tierra por ti. Tienes que ser su paz, no otro de sus problemas. La creí. Creí cada palabra.
Me disculpé con Daniel esa noche, abrazándolo mientras estaba sentado en el borde de la cama, realizando su ritual habitual de frotarse la espalda supuestamente dolorida. Yo era el público de su espectáculo unipersonal y le daba una ovación de pie todas las noches. Ahora, sentada en esa habitación de motel estéril que olía a lejía y arrepentimiento, lo veía todo con una claridad nueva y aterradora. La mentira no se limitaba solo a donde iba por la noche. Eso era solo el escenario. El verdadero engaño, el que realmente había vaciado nuestras vidas, era financiero. La cuenta de ahorros vacía era la prueba. No fue una fuga lenta, fue un drenaje de una década. No había estado construyendo un futuro conmigo. Había estado financiando un secreto. Y no lo había hecho solo. La mirada evasiva y la tos nerviosa de Roger de repente cobraron sentido. Recordé haberlo llamado una vez, años atrás, el día del cumpleaños de Daniel, con la esperanza de coordinar una sorpresa. Le pregunté a qué hora solía terminar su turno. Ya sabes, depende, balbuceó Roger, el sonido fuerte de la televisión de fondo. Es una noche difícil, siempre ajetreada. Es una noche difícil. Parecía una frase que le habían pedido que dijera. Un guión. Todos tenían sus papeles que interpretar. Daniel era el actor principal. Diane era la directora, le daba diálogos y manejaba a su público de una sola persona. Roger era el tramoyista reticente, susurrando sus diálogos desde el escenario. Una nueva oleada de frío me invadió. La cuenta de ahorros era solo una pieza, nuestra cuenta conjunta. ¿Y las tarjetas de crédito? Me temblaba la mano mientras navegaba por el portal bancario en mi teléfono. Teníamos 2 tarjetas importantes, ambas a nombre de ambos. Siempre pagaba la cuenta. Daniel simplemente me daba sus recibos, arrugados y pocos. Casi solo gasolina y cosas para el almuerzo, decía. Nunca me fijaba bien. Solo pagaba el saldo de nuestra cuenta corriente, la que le depositaban. Hice clic en la primera tarjeta, el saldo se cargó. Se me cortó la respiración. El límite de crédito era de $20,000. El crédito disponible era de 112. Bajé la página, recorriendo frenéticamente el historial de transacciones con el pulgar. No era gasolina, no era almuerzo, era una letanía de su vida secreta, un registro detallado de mi propia destrucción. Y así seguía, página tras página. Miles y miles de dólares, retirados en incrementos ordenados y desesperados. Las fechas se remontaban a años atrás. Un patrón implacable de préstamos y pérdidas. Él sacaba adelantos de efectivo hasta el límite diario máximo y luego pagaba lo justo de la factura de la tarjeta de crédito con su nómina para evitar que las congelaran, mientras yo usaba parte de ese mismo sueldo para financiar nuestra vida y nuestro futuro imaginario. Las cifras eran la arquitectura de su vida real y yo había estado viviendo en el cobertizo de atrás. Hice clic en la segunda tarjeta, con una sensación de pavor en el estómago. Era peor. Otro límite de $15,000, otro saldo justo por debajo del máximo, más casinos, más sitios de apuestas en línea. Y entonces lo vi. Un cargo de hacía 3 semanas que hizo que el mundo se tambaleara. Le Rêve Fin Jewelry, 2,150. No era un adelanto de efectivo, era una compra. Le Rêve era una joyería boutique en el centro, de esas que tienen un collar único y perfecto exhibido sobre terciopelo negro en el escaparate. El tipo de lugar al que pasaría sin soñar en entrar. $2,000. ¿Para qué? ¿Para quién? Y entonces, otro nombre de la llamada telefónica resonó en mi cabeza. Jessica. La mujer del bar había preguntado por Daniel. Se suponía que debía encontrarse con Jessica aquí hace media hora. El frío en mi cuerpo se convirtió en una furia ardiente y ácida. No era solo el dinero, no era solo el juego. No solo había estado perdiendo nuestro futuro en una mesa de juego, lo había estado gastando en otra persona. El agotamiento, el sacrificio, el acto de héroe obrero. Todo era una mentira para ocultar que no solo era un ludópata, sino algo mucho más común, mucho más patético. Era un cliché. Cerré la aplicación. No podía seguir mirando. La magnitud era demasiado grande. 10 años de ahorros perdidos, al menos $35,000 en deudas de tarjetas de crédito,
acumuladas a mi nombre tanto como a él, y una joya de $2,000 que nunca vería. Nuestro matrimonio, nuestros 14 años juntos, no se construyó sobre cimientos de arena. Era un castillo de naipes y Daniel los había estado robando del fondo uno a uno para jugar en otra habitación. Ahora todo se había derrumbado, dejándome solo a mí, una llave de motel y un montón de deudas que llevaban mi nombre. El entumecimiento finalmente retrocedía, reemplazado por algo duro y agudo. La tristeza seguía ahí, un dolor profundo y resonante, pero ahora estaba rodeada de una fría y clara determinación. Había sido una tonta, había sido voluntariamente ciega, confiada e ingenua. Había dejado que me hicieran sentir pequeña y exigente por tener la audacia de cuestionar la historia. Nunca más. Tomé mi teléfono, mis dedos firmes ahora. La pantalla se iluminó de nuevo, pero esta vez no miré el saldo bancario. Abrí una nueva ventana del navegador. La mentira se había construido durante una década, una compleja estructura de secretos y transacciones ocultas. Ahora era un desastre, un montón de escombros a mis pies. Era hora de empezar a excavar. Los números brillaban en la pantalla del portátil. Un trío de fantasmas digitales rondando la habitación del motel en penumbra. 417.28, 18.467 17.221,788. El aire estaba cargado con el olor a limpiador industrial y humo rancio de cigarrillo que se aferraba a las cortinas como un recuerdo. Por un momento, no sentí nada en absoluto. Era la clase de calma que viene después de la explosión, cuando el polvo aún flota en el aire y tus oídos zumban demasiado fuerte para procesar el silencio. Toda mi vida, todo nuestro futuro compartido, se había reducido a unas pocas líneas de texto en un balance. El castillo de naipes no se había derrumbado sin más. Se había desmantelado sistemáticamente, una carta a la vez, mientras yo estaba ocupado admirando la arquitectura. Mis ojos recorrieron la lista de cargos de nuevo, pasando por las gasolineras familiares y las compras de comestibles que había hecho. Se detuvieron en una línea, fechada hace 2 semanas. Hyde, Harrison Jewelers, 2150 Heffron. Jessica. El nombre, pronunciado por un extraño por teléfono hace una eternidad, resonó en la habitación silenciosa, una pieza de joyería de $2,000. Durante años me dije a mí mismo que no podíamos permitirnos los pequeños lujos. Había remendado los vaqueros de trabajo de Daniel, comprado mi ropa en tiendas de descuento y celebrado nuestro aniversario con una cena casera, porque un restaurante elegante era un desperdicio de dinero que deberíamos estar ahorrando. Le creí. Creí cada palabra. Una ira fría y aguda, como nunca antes había sentido, empezó a romper el entumecimiento. No era la furia ardiente y estridente que veía en las películas. Era silenciosa y metódica. Era la ira de un contable al encontrar un error fatal en los libros. Saqué el teléfono del bolso, moviendo los dedos con una firmeza que me sorprendió. Escribí J. Harrison Jewelers en la barra de búsqueda. Apareció una página web elegante y discreta. Era una tienda familiar local en una zona más bonita de la ciudad, de esas con bandejas de terciopelo en los escaparates. Su horario estaba claramente indicado, de 10 a.m. a 6 p.m. Eran casi las 3 a.m., tendría que esperar. La espera se sentía como un peso físico, otro ladrillo más en la pila que ya me aplastaba el pecho. Pero también era un objetivo, un punto único y sólido en un mundo que se había disuelto en humo. Por primera vez desde la llamada, tenía una tarea. Tenía una pregunta que alguien que no fuera Daniel, su madre o su hermano podría responder. Dormir era imposible. Me tumbé sobre el rígido edredón de poliéster, mirando el techo manchado de humedad. La habitación del motel era una metáfora perfecta de mi nueva realidad, estéril, anónima y temporal. Era lo opuesto a nuestro hogar, el hogar que yo había cuidado con tanto esmero, nuestra pequeña y tranquila casa en una calle bordeada de robles. Esa casa ya no era un hogar, era un escenario. Era el decorado de su espectáculo unipersonal, y yo era la audiencia cautiva de uno. Pensé en todas las noches que había entrado por la puerta, representando su agotamiento. Se desplomaba en una silla de la cocina, con la cara manchada con lo que ahora sospechaba era tierra aplicada estratégicamente. Suspiraba y se frotaba la nuca. Esta noche fue dura, decía.
La frase siempre era la misma. En retrospectiva nunca sonaba genuino. Sonaba como una frase que le habían dicho que dijera, ensayada hasta que quedó suave. Las grietas siempre habían estado ahí. Simplemente no se ven cuando eres tú quien ayuda a taparlas. La cuenta de ahorros que nunca parecía crecer, a pesar de sus horas extra. Las pequeñas y frecuentes retiradas de efectivo que justificaba como dinero para el almuerzo o una ronda de cervezas para los chicos después del turno. La forma en que su hermano, Roger, nunca me miraba a los ojos cuando le preguntaba cómo le iba a Daniel en el trabajo. La incomodidad de Roger no era compasión, era culpa. Él lo sabía, todos lo sabían. Diane, su madre, no solo protegía a su hijo, era su cómplice, la guardiana de la mentira. Su tono dulce y condescendiente era el azúcar que ayudaba a que el veneno pasara. Estaba casada con un fantasma. El hombre que amaba, el marido cansado, dedicado y obrero, no existía. Era un personaje que Daniel interpretó durante 10 años. Y lo más doloroso fue que yo lo había ayudado a construir ese personaje. Había escrito su historia, había ahuecado sus almohadas y defendido su honor. La mentira no fue una inundación que se llevó nuestras vidas, fue una fuga lenta, una que había ignorado diligentemente, secando los charcos y diciéndome que solo era condensación. El sol salió, proyectando una luz tenue y gris a través del hueco de las cortinas. No había dormido. Me dolía el cuerpo con un cansancio que no tenía nada que ver con la falta de descanso, sino con el peso aplastante de la traición. Me sentía vacía, un cascarón frágil. Me incorporé y me miré en la pantalla oscura del televisor. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Su rostro pálido, sus ojos abiertos con una tristeza tan profunda que parecía conmoción. Exactamente a las 10:01 a.m. marqué el número de J. Harrison Jewelers. El corazón me latía con fuerza, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Una agradable voz femenina respondió al segundo timbre. Gracias por llamar a J. Harrison Jewelers, les habla Chloe. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo para tranquilizarme. Hola Chloe, me llamo Sarah Miller. Estaba revisando el extracto de mi tarjeta de crédito y vi un cargo de su tienda de hace un par de semanas. Solo quería confirmar algunos detalles de la compra. Por supuesto, dijo con voz educada y profesional. ¿Tiene la fecha exacta? Se la di. Podía oír el suave tecleo de un teclado. Vale, ya lo veo. Una compra de $2,150, hecha por un tal Daniel Miller. ¿Es correcto? Sí, es mi marido, dije con la palabra marido saboreándome a ceniza en la boca. Solo intentaba recordar qué compró. Fue una sorpresa y es terrible recordando detalles. ¿Era un reloj? Lancé la palabra. Una suposición desesperada y esperanzada. Un reloj me parecía impersonal. Veamos, dijo Chloe. Seguí tecleando. No era un reloj. Era una de nuestras piezas personalizadas. Un medallón de oro de 14 quilates. Un medallón. Se me cortó la respiración. Un medallón no es impersonal. Un medallón es para guardar fotos. Es para tener a alguien cerca del corazón. Claro, un medallón, logré decir con la voz entrecortada. Solo para que conste. ¿Podría decirme si había un grabado? Nunca lo mencionó. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Señora, normalmente no debo dar estos detalles por teléfono por privacidad. Por favor, susurré, con un sonido áspero y entrecortado. La ira serena y metódica había desaparecido, reemplazada por una necesidad desesperada y suplicante. Por favor, es muy importante. Creo que ha habido un error. La mujer, Chloe, guardó silencio un largo rato. La imaginé al otro lado, una amable desconocida, presintiendo la catástrofe que se desarrollaba a través de la línea telefónica. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, con un toque de compasión. De acuerdo, dijo con suavidad. Recuerdo la orden. El grabado era una sola palabra. Esperé, con todo el cuerpo rígido. Decía, siempre. Cerré los ojos con fuerza. Siempre. Una promesa, una mentira. Recuerdo a la pareja, continuó Chloe, con la voz ahora en un murmullo bajo y confidencial.
Su esposo estuvo aquí con una mujer, creo que se llamaba Jessica, una pelirroja guapa. Lo eligieron juntos. Dijo que era un regalo adelantado de aniversario para ella. Parecían muy felices. La línea se quedó en silencio, pero las palabras flotaron en el aire, nítidas, claras e indestructibles. Una pelirroja guapa. La eligieron juntos, un regalo de aniversario para ella. No era un secreto sórdido, era una celebración. No solo le había comprado un regalo a su amante, la había llevado de compras, usando mi dinero, nuestro dinero, el dinero que ahorré, remendando sus vaqueros y saltándome el almuerzo con amigos. Había estado en esa tienda con ella, sonriendo, mientras yo estaba en casa, esperando a que mi esposo, tan trabajador, regresara del almacén que no existía. Murmuré un gracias y colgué, dejando que el teléfono se me resbalara de las manos sobre la colcha. No lloré, no grité, simplemente me senté allí, en la silenciosa y soleada habitación del motel, y sentí que el último pedazo de mi vida, la parte que ni siquiera sabía que aún se aferraba, se convertía en polvo y se esfumaba. La deuda era una cosa, los años de mentiras eran otra, pero esto era la verdad final y devastadora. No fui solo la víctima de una estafa, era la mujer al margen de una historia de amor. Él no solo tenía un secreto, tenía otra vida, y en esa vida yo no existía en absoluto. El mundo no giraba, no se desdibujaba ni se oscurecía, simplemente se congelaba, inmóvil por una sola palabra de 6 letras. Siempre. El joyero al otro lado de la línea lo había dicho con tanta naturalidad, como un fragmento de datos transaccionales extraídos de la pantalla de un ordenador. Grabado. Siempre. Destinataria, Jessica. Pero para mí, sentada en el borde de una rígida cama de motel, esa palabra fue una bola de demolición. Derribó el último muro en pie de la vida que creía tener y me quedé mirando los escombros. Siempre era nuestra palabra. Era la palabra que él había susurrado el día de nuestra boda, con el pulgar trazando la curva de mi mandíbula, sus ojos brillando con una sinceridad por la que habría apostado mi vida. Tú y yo, Sara, siempre. Era la palabra que escribía en las tarjetas de aniversario de las farmacias, garabateada al pie, debajo del mensaje impreso. Era la palabra que me escribía un martes cualquiera, una pequeña y firme confirmación de que pensaba en mí mientras estaba en el almacén. Le creí cada palabra. Ahora lo sabía. Le había estado susurrando nuestra palabra a otra mujer. La había tallado en una pieza de oro y se la había colgado al cuello. Ese es el verdadero robo, ¿no? No es solo el dinero, los años, las mentiras sobre un trabajo. Es el robo de la memoria. Había tomado algo que nos pertenecía solo a nosotros y lo había falsificado. Le había dado toda nuestra historia y yo me quedé con la copia barata. Me temblaban las manos, no de rabia, sino de un frío profundo y sísmico. Dejé caer el teléfono sobre la colcha barata de flores. Jessica, una pelirroja, un regalo de aniversario. Las piezas no encajaron simplemente, chocaron con la fuerza de un choque de coches. El aniversario. El joyero había dicho que el relicario se compró a finales de abril. Revisé el calendario de mi teléfono, moviendo el pulgar con lentitud mecánica. Finales de abril, 2 años atrás. Daniel me había dicho que iba a un retiro obligatorio de trabajo en equipo para el almacén. Era una iniciativa nueva, según él, algo que la empresa estaba impulsando. Parecía muy molesto. 3 días enteros en una cabaña barata en el norte del estado, se quejó mientras preparaba una bolsa de lona. Preferiría estar aquí contigo. Recordé haberle empacado un par de calcetines gruesos extra porque siempre tenía frío. Recordé haberlo besado en la puerta para despedirme, el aroma familiar de su jabón y el roce de su barba de las 5. Recordé haber sentido una pequeña y egoísta punzada de soledad y luego haberme reprendido por ello. Solo era trabajo, era para nosotros. No estaba en una cabaña en el norte del estado con un compañero de trabajo ficticio llamado Steve. Estaba con Jessica celebrando su aniversario. Mientras yo estaba en casa, comiendo sobras y viendo películas viejas, él construía un nuevo conjunto de recuerdos con empecé a hacer clic en los perfiles de sus amigos, escaneando sus fotos. Nada.
Entonces me acordé de Roger, el hermano de Daniel. Su perfil era más activo, fotos de sus hijos, publicaciones sobre sus equipos deportivos favoritos. Hice clic en su lista de amigos, era una posibilidad remota, pero Daniel era arrogante. Se había escondido a plena vista durante una década. Tal vez ella tenía razón. Revisé los nombres y entonces la vi. Jessica Lowell. La foto de perfil era pequeña, pero era inconfundiblemente una mujer con un cabello rojo vibrante, cortado en un bob elegante. Estaba sonriendo, con la cabeza ligeramente inclinada. Se me cortó la respiración. Con un dedo tembloroso, hice clic en su nombre. Su perfil era público, y era un santuario a la vida que Daniel había vivido sin mí. La primera foto que vi fue de los dos, de pie en una playa, con el sol poniéndose detrás de ellos. El brazo de Daniel estaba firmemente envuelto alrededor de su cintura y él estaba besando su sien. Parecía feliz. No la felicidad cansada y desgastada que me representaba, sino una alegría genuina y radiante. Llevaba una camisa que nunca antes había visto. Jessica estaba radiante, con el rostro iluminado de amor, y allí, brillando contra su piel, estaba el medallón de oro. Bajé la página. Todo estaba allí. Una cronología de 10 años de mi vida robada. Una foto de ellos chocando copas de champán en un restaurante elegante. La fecha marcada era mi 30º cumpleaños, una noche en que Daniel tuvo que trabajar doble turno obligatorio porque un envío se retrasó. Había comido un trozo de pastel sola, una foto de ellos en un concierto. Me había dicho que estaba ayudando a Roger con la mudanza ese fin de semana. Una foto de ellos frente a un árbol de Navidad, en una sala que no era la mía. Era acogedora, decorada con adornos que no reconocí. En la repisa de la chimenea había fotos enmarcadas, de ellos. El suelo no solo se había agrietado, nunca había estado allí. Había estado viviendo en una casa sin cimientos, suspendida sobre un cañón oscuro e insondable, y ni siquiera sabía que debía mirar hacia abajo. Seguía navegando, impulsada por una necesidad morbosa de verlo todo. Foto tras foto, excursiones, fiestas de cumpleaños, selfies casuales en un sofá. En una, ella llevaba su sudadera universitaria gris, la que creía perdida hacía años. Tenía los pies en su regazo. Él le sonreía con una adoración despreocupada que no me había visto desde nuestro primer año de matrimonio. El pie de foto, publicado por ella, decía: «Otro domingo tranquilo con mi chico, Backstop siempre». La palabra me impactó de nuevo, esta vez no con la fuerza de una bola de demolición, sino con la precisión silenciosa y penetrante de la bala de un francotirador. Era su hashtag, era su marca. Por fin lo entendí. Yo no era la historia principal, yo era la subtrama, yo era la infraestructura práctica y de bajo mantenimiento que hacía posible su vida real. Pagué la mitad de la hipoteca del escenario donde ensayaba sus diálogos. Mantuve su ropa limpia para sus encuentros con ella. Le proporcioné el ambiente estable y aburrido que hacía emocionante su vida secreta. Cerré la laptop. El silencio de la habitación del motel volvió a invadirme, denso y sofocante. Ya no había lágrimas. La conmoción las había consumido, dejando tras de sí una claridad aterradora y vacía. El hombre que amaba no existía. Era un personaje, inventado para mí, y la representación finalmente había terminado. Me puse de pie y miré mi reflejo en la pantalla oscura del televisor. Vi a una mujer que había sido borrada, pero mientras miraba, algo cambió. La expresión vacía en mis ojos comenzó a endurecerse. El dolor seguía ahí, un vasto y frío océano dentro de mí, pero en su superficie algo nuevo comenzaba a formarse: hielo. No solo se llevó mi pasado, había intentado llevarse mi futuro, cargándome con deudas y engaños. Pensó que yo era la esposa tranquila, paciente y comprensiva, la mujer que eventualmente perdonaría, la mujer que creería una mentira más. Estaba equivocado. No conocía a la mujer en la que estaba a punto de convertirme. La luz azul de la pantalla del teléfono era lo único que mantenía a raya la oscuridad de la habitación del motel. Pintó mi rostro con el resplandor fantasmal de una vida que no era mía. 10 años de ella, 10 años de aniversarios, cumpleaños y vacaciones, todo documentado en una cronología pública pulcra y sonriente. Daniel y Jessica,
Jessica y Daniel. Las fotos eran un flipbook de mi década robada. Mi dolor, que momentos antes había sido un fuego rugiente, se había extinguido. Solo quedaban brasas frías y duras. Una determinación se asentó en mis huesos, pesada y sólida como una piedra. Ya no se trataba de ira. La ira se sentía ardiente e inútil, un destello fugaz. Esto era diferente. Era la claridad serena y metódica de quien examina los restos de un edificio derrumbado, tratando de averiguar qué piezas eran rescatables y cuáles solo escombros. No solo mintió, me borró. Tomó el dinero que gané, la casa que conservé, la confianza que deposité y lo usó todo como combustible para la felicidad de otra mujer. Había construido una segunda vida mejor sobre los cimientos de mi vida tranquila y modesta. El relicario no era solo un regalo, era un símbolo. Él había tomado nuestra palabra, siempre una palabra susurrada en la oscuridad después de nuestra primera vez, una palabra grabada en el anillo de plata barato que me regaló en nuestro 5º aniversario de bodas y se la había dado a ella. No solo rompió una promesa, robó el recuerdo mismo y se lo entregó a otra persona. Estaba casada con un fantasma. No, eso no estaba bien. Yo era el fantasma, yo era la que rondaba la casa silenciosa y vacía mientras él vivía fuera. Mi mano estaba firme mientras tocaba la pantalla, cerrando la aplicación de redes sociales. La oscuridad en la habitación regresó de golpe y por un segundo fue absoluta. No encendí una lámpara. Me quedé allí sentada, dejando que mis ojos se acostumbraran, dejando que la verdad se asentara. La mentira no era una fuga lenta, era una herida abierta, y por fin había dejado de presionar una toalla sobre ella, fingiendo que no estaba allí. Mi primera llamada no fue a un abogado, no fue a mi madre, fue al número 1-800 que figuraba en el reverso de mi tarjeta de débito. La voz automatizada era un consuelo extraño y estéril. Seguí las indicaciones con voz tranquila y baja. «Necesito reportar el robo de todas mis tarjetas», le dije a la operadora que finalmente se puso al teléfono. «Todas, señora. ¿Su tarjeta de débito y las 2 de crédito?» «Sí, todas. ¿Y puede confirmar la última transacción autorizada?» Pensé en los 2.150 del relicario, los adelantos de efectivo en los casinos, los miles de dólares que se habían desangrado de nuestras vidas. Un retiro de $20 en el cajero automático de una gasolinera hace 2 días, dije. Fue la última vez que usé la tarjeta. Todo lo demás fue parte del delito. Luego, inicié sesión en nuestro portal de banca en línea. Allí estaba, la cuenta de ahorros compartida. La cantidad no había cambiado. 417.20 10 años de horas extra y vacaciones perdidas, todo resumido en menos de un pago de auto. Inicié una transferencia. Todo. Trasladé hasta el último centavo a mi cuenta corriente personal, una cuenta que conservaba de antes de casarnos, una cuenta que Daniel probablemente ni siquiera recordaba que existía. Fue como rescatar al último superviviente de un naufragio. Tenía un plan. No nació de la rabia ni del deseo de venganza, nació de la necesidad. Fui la audiencia de su espectáculo unipersonal durante una década. Ahora iba a ser la archivista de su engaño. El camino de regreso a casa fue surrealista. Era justo después del amanecer, el cielo de un morado y naranja amoratado. Las calles eran iguales. El aspersor del vecino seguía regando el mismo trozo de césped marrón, pero lo veía todo desde una perspectiva diferente. La casa no parecía un hogar, parecía un escenario, un decorado cuidadosamente construido donde yo había interpretado el papel de la esposa obediente y confiada. Usé mi llave. La cerradura hizo clic, un sonido que antes significaba seguridad, pero que ahora sonaba como la puerta de una celda abriéndose. Su coche no estaba en la entrada, probablemente estaba con ella, o tal vez estaba con su madre, Diane, ensayando su siguiente escena. El aire dentro era viciado y silencioso. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi taza de té a medio terminar estaba en el mostrador. El correo estaba en una pila ordenada en la pequeña mesa de la entrada. Era un museo de una vida que nunca viví. Saqué mi teléfono. No comencé a empacar. Comencé a documentar. Empecé en la sala de estar. Tomé una foto de la boda enmarcada en la repisa. Nosotros, sonriendo. Jóvenes e inconscientes. Hice zoom en la cara de Daniel, en la promesa en sus ojos, una mentira,
capturada en plata y cristal. Tomé una foto del punto desgastado en el brazo de su sillón reclinable, en el que se hundía con un profundo suspiro después de una noche difícil esta. En la cocina fotografié la cafetera, la que él insistió que necesitábamos para tener un temporizador para que su café estuviera listo cuando llegara a casa a las 5 a.m. El olor a café rancio no era el olor del trabajo duro, era el olor de una portada. En nuestra habitación abrí su armario. A un lado colgaban sus pocas camisas bonitas para las fiestas. Al otro, la hilera de camisas idénticas, sudaderas de trabajo gastadas y vaqueros desteñidos. El uniforme para un trabajo que no existía. Les tomé una foto. Fotografié el espacio vacío junto a la puerta trasera donde se suponía que estaban sus botas con punta de acero. Estaba construyendo un caso, no para un tribunal, todavía no. Lo estaba construyendo para mí mismo. Prueba innegable y tangible de que no estaba loco, de que no era exigente, de que no era el tonto que él y su familia habían intentado convertirme. Finalmente comencé a empacar, no con la prisa frenética de la noche anterior. Esta fue una extracción deliberada y quirúrgica de mi vida de la suya. Tomé mi ropa, mis libros, mi portátil. Tomé la caja de fotos de antes de conocerlo. Tomé las joyas de mi abuela. Dejé sus cosas intactas. Dejé el álbum de bodas en la mesa de centro. Ya no me pertenecía. Tenía 2 maletas y una caja junto a la puerta cuando oí un coche entrar en la entrada. Mi corazón no latió con fuerza, simplemente se enfrió. Me armé de valor. Estaba lista para Daniel. Pero no fue Daniel quien abrió la puerta. Fue Diane. Abrió sin llamar, con una sonrisa practicada ya en el rostro. Era la misma sonrisa dulce y preocupada que había usado conmigo durante 14 años. «Sara, cariño, ¿has vuelto?», dijo, con la voz destilando un falso alivio. «Ay, estaba tan preocupada. Daniel había estado fuera de sí. Dijo que tuviste un pequeño malentendido». Me quedé allí parada, con la mano en el asa de una maleta, y la miré. Vi toda la actuación. La madre preocupada, la pacificadora, la guardiana de la mentira. «No hubo ningún malentendido, Diane», dije. Mi voz era plana, desprovista de la emoción que ella esperaba. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. «Vamos, no seas así. Ya sabes cómo es. Trabaja tanto que se cansa y dice tonterías. No puedes escaparte cada vez que tienes una pequeña discusión». Ella ya estaba dando vueltas a la historia, pintándome como la volátil, la irrazonable. «Él no trabaja duro», dije. «No trabaja en absoluto». Diane soltó una risita, un sonido como el tintineo de un cristal. Era el sonido de la condescendencia. «Sara, estás siendo dramática. Por supuesto que trabaja. ¿Quién crees que ha estado pagando las facturas de esta casa?» «Yo», dije simplemente. «He estado pagando las facturas y también las de su otra vida». Fue entonces cuando levanté mi teléfono. No dije una palabra, solo le enseñé la pantalla. Era una foto de Daniel y Jessica, abrazados en una playa, con el sol poniéndose detrás de ellos. La fecha estaba clara, nuestro 10º aniversario de bodas, el día que Daniel me dijo que tenía que trabajar doble turno para cubrir a un compañero de trabajo cuyo hijo estaba enfermo. Diane entrecerró los ojos al mirar el teléfono. La dulce máscara no solo se cayó, se hizo añicos. Por un momento vi a la mujer debajo, dura, fría y enojada. No estaba enojada con su hijo, estaba enojada conmigo por descubrirlo. «No sé quién es», espetó, con la voz desvanecida. «Se llama Jessica», dije, aún en voz baja. Pasé a la siguiente foto, un primer plano del cuello de Jessica, mostrando un medallón dorado familiar. Hice zoom en el cierre, donde el grabado era apenas visible. Él le compró esto para su aniversario. Dice siempre. ¿Te dice algo esa palabra, Diane? Ella miró la pantalla, pálida. La negación había desaparecido, reemplazada por una mirada venenosa. No tenía una línea ensayada para esto. Esto estaba fuera del guión. Miró del teléfono a mi cara, a las maletas llenas junto a la puerta. Sabía que el espectáculo había terminado. «Bien», siseó, su voz baja y cortante. «Bien, ¿qué esperabas? ¿De verdad creías que un hombre como mi Daniel estaría satisfecho con esto?» Agitó una mano desdeñosa alrededor de mi sala de estar, ordenada y silenciosa.
mi hogar. Nunca fuiste suficiente para él, solo eras conveniente. Las palabras estaban destinadas a ser un golpe final y devastador, y hace 10 años, incluso hace 2 días, lo habrían sido. Me habrían destrozado, pero ya estaba destrozado, y no se puede romper algo que ya está hecho pedazos. Sus palabras solo confirmaron la verdad. Yo no era la pareja en un matrimonio, era un recurso, una línea de crédito, una coartada. No dije nada más. Miré a esta mujer que se había hecho pasar por mi familia, que me había dado una palmadita en la mano y me había dicho que era una santa por ser tan paciente, y no sentí nada más que un vacío profundo y escalofriante. Recogí mis maletas, pasé junto a ella, salí por la puerta principal y no miré atrás. La dejé de pie, sola en el escenario, con el telón finalmente bajado. El motor zumbaba, un zumbido bajo y constante que llenaba el espacio que mis pensamientos estaban demasiado destrozados para ocupar. Las farolas de nuestro tranquilo barrio suburbano se fundían, manchando el mundo fuera de mi parabrisas con largas y brumosas pinceladas de naranja y blanco. No lloré. Las lágrimas se habían ido, quemadas por el fuego frío y brillante de las últimas palabras de Diane. Fuiste conveniente. La palabra resonó en el silencio del coche. Era una palabra sencilla, una palabra práctica. También era la palabra más cruel que podría haber elegido. Me arrancó una década de mi vida, mi amor, mi esfuerzo, y la reempaquetó como una cuestión de logística. No era una esposa, era un sustituto. No era una compañera. Era un camuflaje para la vida real de Daniel. Nuestro hogar no era un santuario, era un escenario convenientemente ubicado y bien mantenido para su espectáculo unipersonal. Conduje durante 20 minutos sin rumbo, con las manos fijas en el volante a las 10 y a las 2, tal como me enseñó mi padre, estable, controlada, una imagen perfecta de compostura por fuera, mientras que por dentro toda la estructura de mi mundo se había derrumbado. Finalmente vi el letrero brillante de un Marriott junto a la autopista, sus letras corporativas limpias, un faro de anonimato. Era perfecto. Un lugar sin historia, una habitación que nadie había compartido jamás. La transacción en recepción fue surrealista. La alegre empleada, una joven de no más de 20 años, me pidió mi tarjeta de crédito. Le di la mía, la que había guardado de antes del matrimonio, una reliquia de una vida que era solo mía. El nombre que figuraba en ella, mi apellido de soltera, me resultaba extraño. ¿Solo por una noche, señora?, preguntó con una sonrisa practicada. No estoy segura, dije con voz monótona. Empecemos con 3. Asintió sin que su sonrisa se desvaneciera y me entregó la tarjeta de acceso. El pasillo que conducía a mi habitación era un túnel de papel pintado beige y una alfombra floral apagada. Olía a limpiador industrial y ambientador, un aroma estéril que era un alivio bienvenido del empalagoso perfume de mentiras que había saturado mi casa. Dentro, la habitación era exactamente lo que se esperaría: impersonal, limpia y silenciosa. Una cama tamaño king con un edredón blanco impecable, un pequeño escritorio, un cuadro genérico de un paisaje costero en la pared. Dejé caer mi bolso y la caja de cartón de las pruebas al suelo. No encendí la televisión. No desempaqué la única bolsa de ropa que había logrado agarrar. Me quedé de pie en el centro de la habitación, escuchando el leve silbido del sistema de climatización. Esto es lo que se siente, pensé. El momento después de la explosión, cuando el polvo empieza a asentarse y por fin se puede ver la magnitud de los escombros. Lenta y metódicamente, levanté la caja sobre la cama. Saqué los papeles uno a uno y los coloqué sobre el edredón blanco como un forense ordenando pruebas. Los extractos de la tarjeta de crédito al límite, la impresión de nuestra cuenta de ahorros, con un saldo miserable de $417, el recibo del joyero por un relicario de oro, y por último, las fotos brillantes del perfil de Jessica en las redes sociales. Me senté en el borde de la cama y cogí una foto de ella y Daniel. Estaban en un barco, el sol reflejando los reflejos rojos de su pelo. Él la rodeaba con el brazo, con una sonrisa amplia y genuina que no había visto en años. Sus sonrisas para mí eran cansadas, apagadas,
Eran las sonrisas de un hombre que vuelve a casa después de un largo turno. Esta sonrisa era diferente. Esta era la sonrisa de un hombre de vacaciones, un hombre vivo. Mi ira hacia esta mujer, esta Jessica, había sido algo caliente y agudo, pero al mirarla ahora, en la luz estéril de la habitación del hotel, algo cambió. Su perfil era público, tenía cientos de fotos, años de ellas, documentando cumpleaños, días festivos y aniversarios. Etiquetó a Daniel en cada una, etiquetó a su familia. Mis dedos se enfriaron, saqué mi teléfono, con las manos temblando ligeramente, y volví a su perfil público. Empecé a desplazarme no por las fotos esta vez, sino por los comentarios debajo de ellas. Había una foto de hace 5 años, Jessica y Daniel, chocando copas de champán. El pie de foto decía: «Felices 5 años al hombre que hace girar mi mundo, por 50 más». Debajo, un comentario de un nombre familiar, Diane Miller. «Ustedes dos son simplemente adorables. Estoy muy feliz por los dos. Con amor, Mamá M». Mamá M. Se me cortó la respiración. Pasé a otra foto, esta de una Navidad de hace 2 años. Daniel y Jessica llevaban suéteres feos a juego, de pie frente a un árbol. Hubo un comentario de Roger Miller. «Qué bueno verlos. Me alegra que te haya gustado la tarjeta de regalo, hermano». No era solo que lo supieran, no era solo que lo encubrieran. Participaron. Participaron activa y alegremente en su otra vida. Comentaron, les gustó, le dieron regalos, llamaron linda a la compañera de vida de su otra pareja. Se llamaban a sí mismas Mamá M. Yo era el público de su espectáculo unipersonal, pero sus familiares no solo estaban sentados entre el público, estaban trabajando entre bastidores, cambiando los decorados, entregándole su utilería y susurrando sus diálogos. Las palabras de Diane volvieron a mí. «Fuiste conveniente». Ahora lo veía con una claridad nueva y aterradora. No era solo una tapadera para su juego, era la coartada de toda su otra relación. Mientras él construía una vida con Jessica, yo estaba en casa pagando la hipoteca, preparándole la cena y creyéndome sus historias sobre horas extras en un almacén que no existía. Yo era la base estable, predecible y fácil de mantener, que hacía posible su brillante segunda vida. La cuestión del papel de Jessica se volvió crucial de repente. ¿Era un monstruo, una cómplice voluntaria que sabía que él tenía una esposa en casa? ¿O era igual que yo? Observé su rostro de nuevo, mirando foto tras foto, la forma en que lo miraba, la alegría despreocupada y abierta en sus publicaciones, las declaraciones públicas de amor. No parecía el comportamiento de una mujer que ocultaba un secreto. Parecía el comportamiento de una mujer que creía estar en una relación comprometida y exclusiva. Una mujer que creía que la familia de Daniel la amaba. Una mujer que no tenía ni idea de que otra mujer dormía en una cama que Daniel encontraba 3 o 4 mañanas a la semana, oliendo a café rancio y a limpiador industrial imaginario. Nuestro matrimonio no se construía sobre cimientos de arena. Era un tiempo compartido. Y yo era quien pagaba todos los gastos. Una fría resolución se apoderó de mí, dejando a un lado el dolor. Esto no era solo la traición de un hombre, era una conspiración, un engaño largo, calculado y cruel, llevado a cabo por toda una familia. No solo me habían mentido, me habían utilizado. Volví a coger el teléfono, moviendo los dedos con un nuevo y firme propósito. No llamé a ninguna amiga, no llamé a mis padres, todavía no. No soportaba decirle esas palabras en voz alta a alguien a quien amaba. Abrí el navegador y escribí: el mejor abogado de divorcios, fraude financiero. Encontré un bufete con dirección en el centro y el nombre de una mujer arriba. La página web tenía un número de contacto disponible las 24 horas. Era casi medianoche, pero lo marqué de todos modos. Una voz tranquila respondió al segundo timbre. Un contestador automático. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Necesito una cita con la señora Albright, dije. Mi voz no tembló. ¿Puedo preguntarle a qué se refiere la llamada? Divorcio, respondí, y un fraude financiero importante y de larga duración. Mi marido lleva 10 años llevando una doble vida. Fue la primera vez que lo dije todo en voz alta de una vez. Frase concisa. Parecía la trama de una película, no mi vida. Era clínica, era cruda.
Era la verdad. La operadora tomó mi información con profesionalismo y prometió que alguien de la oficina me llamaría a las 9 en punto. Le di las gracias y colgué. El gesto, por pequeño que fuera, se sintió monumental. Fue una puerta que se cerraba al pasado y una llave girando en una cerradura hacia un futuro que aún no podía ver. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la carretera. Los coches pasaban a raudales, las luces traseras rojas en una dirección, los faros blancos en la otra, cada uno lleno de gente que iba hacia algún lugar, a sus casas, a sus vidas. Pensé en el relicario que Daniel le había comprado a Jessica, el que tenía grabada la palabra siempre. Esa palabra había sido nuestra. Me la había susurrado el día de nuestra boda. Te amaré siempre, Sara. Era una mentira, cada palabra. La palabra en sí misma ahora era hueca, sin sentido, una baratija barata que regalaba a cualquier mujer que tuviera delante. Me aparté de la ventana y miré los papeles esparcidos sobre la cama, los restos de una década. Todo estaba allí, en blanco y negro. Durante 10 años había estado casada con un fantasma, un personaje de una obra de teatro, y ahora la obra había terminado. Las luces estaban encendidas, el público se había ido. Tenía que empezar a contar desde uno, el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo no tenía ni idea de cómo sería el mañana. El correo electrónico que le envié al abogado había sido una sola línea desesperada lanzada al vacío. Necesito ayuda. Mi esposo de 10 años ha estado viviendo una doble vida. Adjunté el nombre del bufete, Sharma & Associates, derecho de familia, fraude financiero, y pulsé enviar antes de que la parte racional de mi cerebro pudiera adivinarlo. Esperaba una respuesta en un día, tal vez 2. No esperaba que mi teléfono sonara menos de una hora después, con un número privado parpadeando en la pantalla. Seguía en la habitación del motel. Era un espacio definido por su profunda falta de personalidad. Paredes beige, una colcha rígida con flores y un único cuadro de un velero atornillado. Era el escenario perfecto para una vida despojada. Contesté al segundo timbrazo con la voz seca y áspera. «Hola, ¿soy Sarah Miller?» La voz al otro lado era femenina, nítida y tranquila. Era una voz que no malgastaba palabras. Sí, soy ella. Señora Miller, me llamo Anya Sharma. Envió un correo electrónico a mi oficina hace un rato. Estaba terminando de dormir, pero su mensaje me llamó la atención. ¿Tiene unos minutos para hablar? Me senté en el borde de la cama rígida, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, solo tengo minutos. Hubo una breve pausa, un momento de empatía profesional. De acuerdo, cuénteme qué pasa. Y así se lo conté. Bajo la luz fluorescente de la lámpara del motel, desenrollé la mentira de 10 años. Comencé con la llamada telefónica y la mención casual que hizo la mujer del juego de cartas. Describí el viaje, la imagen de Daniel saliendo de aquella puerta sin señalizar, con el rostro radiante de una alegría que no le había visto en años. Relaté su última mentira automática. Esta noche fue dura. Mientras hablaba, las palabras me resultaron extrañas, como si estuviera describiendo una película que había visto. La historia pertenecía a otra persona, a una mujer ingenua que conocí. Durante una década creí que trabajaba en un almacén. Dije con voz apagada. Me lo imaginaba. Casi podía oler el polvo y el aceite de la máquina. Le hacía caras a sus compañeros. A Dave, el del dolor de espalda. A Marcus, que siempre llegaba tarde. Monté todo el decorado para su espectáculo unipersonal. ¿Y nunca sospechaste nada?, preguntó Lasra Sharma. Su pregunta no era acusatoria. Era la sonda de un cirujano buscando el origen de la herida. Sospeché que éramos malos con el dinero, admití, con la vergüenza subiendo a mi garganta. No soy tonta, sabía que las cuentas no cuadraban, pero lo racionalicé. Eso es lo que se hace cuando se confía en alguien, ¿no? Se construyen puentes sobre las grietas. Pensé en las innumerables veces que había mencionado la cuenta de ahorros, con voz suave, intentando no sonar como una regañona. Dan, cariño, estaba mirando nuestro extracto. Es que no crece, le dije un domingo por la mañana tomando un café. Ni siquiera había levantado la vista de la página de deportes. Impuestos, Sara, te matan.
Y esas horas extras no son tanto como crees. Después de que se llevan su parte, nos las arreglamos. Estaba tan tranquilo, tan despectivo. Sus mentiras no eran fuegos artificiales elaborados, eran un goteo lento y constante, erosionando mi confianza hasta que fui yo quien se disculpó. Lo siento, solo me preocupa. Tenía una respuesta para todo, le dije a la señora Sharma, y su familia lo apoyaron. ¿Su familia lo sabía? Su madre, Diane, sin duda. Era la guardiana. Siempre que expresaba mi preocupación, llamaba. Tenía una voz dulce y melosa, pero sus palabras eran veneno. Podía oír a Diane ahora, claro como el agua. Ay, Sara, tienes que entender la presión que sufre. El orgullo de un hombre es frágil. No lo presiones tanto. Está haciendo todo esto por ti. Me hizo sentir como si yo fuera la villana, dije, con una fría claridad invadiéndome. Yo era la esposa ingrata, cuestionando el noble sacrificio de su hijo trabajador. Estaba casada con un fantasma y su madre era quien manejaba los hilos. Continué, mi voz cobrando un extraño impulso. Le hablé de la deuda de la tarjeta de crédito, los $35,000, los adelantos de efectivo, el relicario de oro. Cuando llegué al grabado, siempre, mi voz finalmente se quebró. Una lágrima ardiente resbaló por mi mejilla. Era la primera que derramaba desde que vi la cara de Jessica. «Y esta otra mujer, Jessica», dijo la señora Sharma con suavidad. «¿La encontraste en las redes sociales?» «Sí. Tienen toda una vida allí. 10 años. Vacaciones que, según me dijeron, no podíamos permitirnos. Cenas de aniversario en las noches en que supuestamente hacía doble turno. Su hermano, Roger, sus primos... Todos están ahí, en los comentarios. Hacen la pareja perfecta. Me alegro mucho por ustedes dos». El silencio al otro lado de la línea se prolongó un largo instante. Me preparé para la compasión, para la sorpresa. En cambio, lo que recibí fue una mirada de acero. «De acuerdo, Sara», dijo la señora Sharma, pasando de oyente a comandante. «Esto es lo que vamos a hacer. Primero, ¿has hablado con él o con su familia desde que te fuiste?» «No, bloqueé todos sus números». «Bien, sigue así, no te involucres. A partir de ahora hablo por ti. Segundo, tienes una ventaja ahora mismo. El factor sorpresa. Cree que solo estás enfadada. No tiene ni idea de que lo sabes todo. Vamos a usar eso». Un destello de algo que no era desesperación se encendió en mi pecho. Se sentía como un propósito. «Quiero que vayas a la casa», dijo. Se me encogió el estómago. «¿Volver allí? No puedo». La casa ya no era un hogar, era la escena de un crimen. «Debes», insistió con voz firme pero no cruel. «Está en su otra vida ahora mismo, ¿verdad? O durmiendo antes de su próximo turno. Tienes que irte ahora, mientras él no esté. No te quedarás. Vas en una misión. Necesitas reunir todos los documentos financieros que puedas encontrar. Declaraciones de impuestos antiguas, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos de sueldo. Los suyos y los tuyos. Busca títulos de propiedad de autos, contratos de préstamos, cualquier cosa que lleve su nombre. Revisa su escritorio, su armario, la guantera de su auto. Fotografía todo con tu teléfono. Si puedes llevarte los originales sin que se dé cuenta de inmediato, hazlo». Continuó exponiendo un plan de supervivencia. «Tercero, a primera hora de la mañana irás a nuestro banco. Retirarás el 50% de lo que quede en las cuentas conjuntas, ni un céntimo más. Luego abrirás una cuenta nueva solo a tu nombre. Redactaré una carta a las compañías de tarjetas de crédito congelando todas tus tarjetas conjuntas, pero debes eliminar tu nombre como usuario autorizado si puedes». La lista era abrumadora, pero también un salvavidas. Era un conjunto de tareas concretas en un mundo sumido en el caos. Era un andamio que podía empezar a construir alrededor de los escombros. «¿Y qué hay de todo el dinero que perdió?», les pregunté con una pregunta que sonaba insignificante e infantil. «¿Los 35,000? ¿Los ahorros? Eso se llama disipación de bienes conyugales», dijo la señora Sharma, y el término legal me resultó extrañamente reconfortante. Le dio nombre a mi dolor.
Gastó los fondos conyugales en un fin no marital, en este caso en juegos de azar y una aventura. Presentaremos una demanda por disipación. Recuperaremos todo lo que podamos de su parte de los bienes. Ese relicario que le compró a Jessica. Le obligaremos a pagarte la mitad. Las vacaciones las añadiremos a la cuenta. Documentaremos cada dólar que desperdició mientras tú ahorrabas. Pensé en los comentarios de la familia sobre las fotos de Jessica. ¿Y su familia? ¿El hecho de que todos lo supieran? Eso demuestra una conspiración para defraudar, dijo sin rodeos. Será extremadamente útil en el tribunal desmontar cualquier narrativa que intente construir sobre que esto fue un error o un desliz reciente. No eran simples observadores pasivos, señora Miller, eran sus cómplices. Cómplices. La palabra cayó como un mazo. Era la descripción perfecta para ellos. No solo protegían a Daniel, participaban activamente en mi engaño. Eran los artífices de la mentira. La llamada terminó unos minutos después. La señora Sharma prometió enviarme por correo electrónico un resumen de nuestra conversación y la carta de compromiso oficial. Nuestra reunión en persona estaba fijada para pasado mañana. Cuídate, Sara, fueron sus últimas palabras. Hice metódica. Colgué y me quedé mirando la pantalla del televisor en blanco al otro lado de la habitación. Mi reflejo era una versión pálida y vacía de mí misma, pero por primera vez en días no me temblaban las manos. La tormenta de dolor y conmoción se alejaba, dejando tras de sí una orilla fría y tranquila. Había trabajo que hacer. Tomé el bloc de notas y un bolígrafo de cortesía del motel. Mi letra era firme mientras escribía la primera palabra de mi nueva vida.